En los últimos análisis habíamos hablado sobre que Bitcoin estaba en una zona de compresión en este rango que nos tenían en las últimas 2 semanas aproximadamente y que después de una zona de compresión, normalmente Bitcoin sale de una forma explosiva, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este momento estamos teniendo una fuerte corrección y lo que vamos a ver aquí es tratar de saber hasta dónde puede llegar esta corrección. Pues vamos a ver algunos análisis, vamos a ver algunos gráficos on-chain para tratar de entender qué es lo que está pasando. Hace unas horas Axel había publicado este gráfico. Es la diferencia que hay en porcentaje en el volumen de los longs y los shorts en el mercado con los diferentes exchanges. Aquí el tema es que esa diferencia es por parte de los takers, es por parte vendedores agresivos, son posiciones que entran a precio de mercado. Él comenta que normalmente después de ver este tipo de presión puede haber una corrección. Yo comentaba que la clave era ver si esta presión de venta agresiva por parte de los takers estaba siendo absorbida por compradores. Y de ser así, pues podríamos ver una corrección de las que suele ser que Bitcoin nos da del 5 o 10% y que podríamos ver como que un short squeeze. Veríamos caer este movimiento hacia abajo y después pues repuntar. De igual forma comentaba que esto habríamos que monitorearlo y obviamente ver qué dice la acción del precio. Ahora, para tratar de entender qué puede pasar a corto o mediano plazo, tenemos que ver otros gráficos. Recuerden que solamente ver un gráfico sin entender el contexto general del mercado y sin tener algo con lo que podamos comparar la información, no podemos tomar decisiones solamente por un solo gráfico. Mira, vamos a ver, por ejemplo, el Miners Position Index, ¿no? Este gráfico prácticamente lo que muestra es si los mineros se están deshaciendo del Bitcoin que ellos poseen. Cualquier valor que se encuentre arriba de cero, pues indicaría que los mineros están vendiendo pues más Bitcoin, mientras valores abajo de cero, pues indicarían que lo están reteniendo, ¿no? Normalmente valores arriba de 2 podríamos considerar que son movimientos que nos indican que estos mineros están vendiendo constantemente cantidades que son cantidades significativas para las reservas que ellos mantienen. Podemos ver que en las últimas semanas hemos tenido uno, 2, 3 picos, ¿no? Que superan el valor de 2, casi llegando a 3. También hemos visto en el pasado que hay valores que pueden darse en 4, 5, 6 o más. Para entender si ha habido una venta activa por parte de los mineros, aunque no es tan grande, es una venta que obviamente genera más presión de venta al mercado, ¿no? Entonces, para concluir, podemos ver en el gráfico que los mineros en las últimas semanas se han estado deshaciendo de sus reservas de Bitcoin muy posiblemente para tomar ganancias. Ahora, otro gráfico también que podemos ver y que también nos da algo de información es el gráfico de Long Term Holder Supply. En este gráfico podemos ver pues el suministro de Bitcoin que no se ha movido en los últimos 155 días, lo que representa, bueno, que estos inversores o holders tienen convicción a largo plazo, ¿no? Y si analizamos el gráfico un poquito más de cerca, podemos ver cómo hasta el mes de junio, todavía esta línea azul que nos indica o que representa más bien a los inversores de largo plazo, se había mantenido incrementándose incluso estable, pero a partir de julio, esta línea empieza a bajar, lo que nos indica, pues estos inversores de largo plazo también podrían estar tomando ganancias parciales. No vemos una línea tan pronunciada ni una venta tan agresiva, sin embargo, sí vemos cómo se van deshaciendo de sus posiciones, lo que indica claramente que están tomando ganancias y sumado al contexto que ya vimos anteriormente, donde los mineros están deshaciendo también de posiciones y obviamente la información que nos trae Axel, esto obviamente genera todavía mucho más presión de venta. Bueno, y por último, vamos a ver el Exchange Net Flow Total para entender cómo la presión que nos venían ejerciendo en esta zona había sido contrarrestada. En este gráfico lo que podemos ver en las barras verdes representa la cantidad de Bitcoin que están ingresando a los exchanges. Normalmente, cuando una gran cantidad de Bitcoins ingresan a los exchanges, es para que estos Bitcoins se vendan, lo que generaría también, obviamente, una presión bajista. Este gráfico principalmente está compuesto por barras verdes y barras rojas. Las barras verdes representan la cantidad de Bitcoin que están ingresando a los exchanges. Normalmente, cuando mucho Bitcoin ingresa a los exchanges, suele generar una presión de venta porque la mayoría de las personas ingresa para venderlos. Y las barras rojas representan la salida de los Bitcoins de exchanges hacia muy probablemente carteras frías para almacenamiento. Entonces, podríamos ver cómo a pesar de mantenernos en este rango, podríamos ver cómo estas ventas pues eran absorbidas prácticamente
absurdamente, ¿no? ¿Absorbidas de qué forma? Bueno, absorbidas porque veíamos que teníamos muchas más salidas de Bitcoin que entradas hacia los exchanges, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy habíamos visto cómo estas salidas habían estado disminuyendo. Entonces podemos ver cómo en los últimos días sí ha habido un flujo mayor hacia afuera de los exchanges de Bitcoin, lo que nos ayudaba a contrarrestar esta presión de venta que teníamos y que ya hemos visto, pues obviamente aquí con los otros gráficos. Sin embargo, actualmente hemos dado un plot twist, ha tenido un giro inesperado y ahora estamos viendo todavía mucho más Bitcoin entrando a los exchanges. Aproximadamente han entrado 15.500 Bitcoins en las últimas 24 horas. Ahora sí podríamos decir que tenemos una correlación con lo que nos comentaba Axel, ¿no? Tenemos la presión por parte de los vendedores agresivos. Tenemos a los mineros que en las últimas semanas habían estado deshaciéndose de sus reservas. Hemos visto también cómo a partir de julio los holders a largo tiempo han empezado a deshacer de sus posiciones y actualmente estamos viendo este ingreso masivo, ¿sí? Mientras esto hubiese generado presión de venta y hubiéramos visto cómo más Bitcoin sale de los exchanges, podríamos decir que esa era la fuerza que contrarrestaría esta presión de venta. Sin embargo, esa fuerza ha estado disminuyendo y hoy vemos cómo nos ha dado la vuelta y ya están entrando más de 15.900. O sea, esta vara representa que han entrado 15.900 Bitcoins más a los exchanges de los que han salido. Y eso todavía generaría mucha más presión de venta. La pregunta aquí es entonces, ¿hasta dónde puede caer esto? Pues hay que tomar en cuenta que esta entrada no se trata de un simple movimiento. Esto representa una entrada muy grande y repentina que claramente muestra la intención, ya sea de un holder muy grande o de un grupo de holders, de deshacerse de sus bitcoins. Normalmente cuando esto pasa ya sabemos que es pues para vender y para obtener algo de liquidez. Ahora, si combinamos esta información con cada uno de los gráficos que estamos viendo, pues se suman mucha más presión para crear pues la tormenta perfecta. Aquí hablamos únicamente hasta ahorita y hasta el momento de un movimiento a corto plazo. En resumen, el riesgo de corrección significativa ha aumentado considerablemente y el precio de Bitcoin se encuentra en un punto muy vulnerable y podríamos ver un retroceso importante en los próximos días. Ahora, esto no es una llamada para entrar en pánico, para salir corriendo del mercado, esto es únicamente para estar preparados y entender lo que realmente está pasando bajo la superficie. El mercado simplemente está en una fase que puede ser una redistribución y la clave aquí será observar en qué niveles podemos reanudar la acumulación, ¿no? Ok, para entender qué es lo que está pasando, vamos a ver los gráficos. Ahora, en el contexto actual del mercado y con la presión de venta que tenemos encima, esto cobra un poquito más de sentido, ¿no? Vemos que el precio de Bitcoin en el gráfico diario se había mantenido bastante bien en esta zona arriba de los 117.500. Incluso, una vez que nosotros analizamos, por ejemplo, el post de Axel, yo esto lo había comentado hoy a la 1 de la tarde aproximadamente. Y yo les comentaba hace 4 horas que teníamos aproximadamente 2 horas y 15 minutos para ver que la vela que se estaba formando actualmente cerrara sobre los 115.200 o empezaríamos a buscar cortos en lo que resta de la semana. Igual hablaba sobre la presión que teníamos de las opciones que vencen el día de mañana, donde el Max Pain estaba en los $117.000 y les mostraba también este gráfico que yo les decía que es un escenario muy probable porque hay muchas confluencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la línea tendencial, ¿no? Que vemos aquí abajito. Vemos la EVA de 99 periodos. Este valor está alrededor de los 618 de Fibonacci. Veíamos la zona de los 112.000 y la zona de los 10.600. Ambas zonas son valores aproximados. Veíamos cómo el RSI buscaba ser reseteado, llegando a valores de sobreventa. Y veíamos igual cómo el ADX mostraba debilidad. Entonces, pues todo se ha juntado para tener la tormenta perfecta. Pero esa tormenta perfecta debería ser a corto plazo. Este escenario es muy probable. Podríamos ver una corrección de Bitcoin en torno a los $112.000. Aquí hay que tomar en cuenta que esta corrección es válida, es perfecta y además es sana. Simplemente tenemos que cuidar el valor entre los 112.000 y $110.600. Obviamente esto representa un soporte estructural que obviamente ya ha sido perforado y que posiblemente el precio pueda venir a buscar. Además de que los $10.600 había sido una zona interesante donde el precio había rebotado varias veces, incluso veíamos este retroceso que cada vez que el precio llegaba en torno a los 110.600 empujaba el precio para abajo.
Y este análisis lo estuve compartiendo aquí en mi cuenta de X, donde teníamos todo este análisis, ¿no? Antes de que se dé. Y obviamente, pues fuimos viendo pues todo el proceso de proyección que teníamos en nuestro análisis. Hice una proyección ABC, podemos ver aquí que perfectamente se dio. Y yo les comentaba que después de este movimiento ABC, pues posiblemente vendría la expansión, y la expansión pues fue la que se dio, y actualmente estamos teniendo de nuevo una corrección. Ahora, yo en lo personal pensaba que iba a ser una corrección ABC igual simple para seguir subiendo, y la importancia era que, más bien, una de las cosas más importantes era ver que Bitcoin respetara el precio de los 117,200. Vaya, podría bajar, como lo había hecho anteriormente, pero con la misma tendría que regresar. Pero esta vela cambió la jugada. Esta vela ha cerrado abajo de los $17,200, la vela del 31 de julio, y la vela que se está formando, que le corresponde al 1 de agosto, pues nos está indicando un pequeño rechazo. Pero en lo personal, creo que teniendo tantas confluencias, como les comentaba hace un momento, esta zona es una zona válida a donde puede venir el precio de Bitcoin como primera instancia. Una vez que el precio llegue a esta zona, podríamos reevaluar cuál va a ser el próximo movimiento. Hay que tomar en cuenta únicamente que tenemos que estar analizando tanto los datos on-chain como el sentimiento del mercado, como las zonas de importancia en el precio en los gráficos, para saber pues cuál puede ser el siguiente movimiento. Entonces, en resumen, pues sí, tenemos una presión de venta positiva, tenemos una presión de venta agresiva por parte de los takers. Sin embargo, pues como les comentaba hace un momento, no es para entrar en pánico, simplemente es para tomar en cuenta, y además sepan que Bitcoin, cada vez que hace un máximo histórico, puede retroceder de una forma agresiva, en lo que no lo había hecho en las últimas, porque ni siquiera esta vez que llegó acá tuvimos un retroceso agresivo. El retroceso máximo que tuvimos en este all time high fue de un 12%, cuando estamos acostumbrados a ver un 20 o un 30%. Entonces, este retroceso que estamos teniendo, considerar todavía como un retroceso sano para venir a buscar nuestras zonas, ¿no? De objetivos que tenemos más arriba. Sin embargo, pues tenemos que estar pendiente de la reacción del precio, ya que una vez que Bitcoin rompa estructuras importantes de precio, la historia cambiaría. En este momento las cosas siguen siendo una simple corrección, y los valores, o las próximas zonas más bien, para que el precio visite son alrededor de los $112,000 como máximo. Ya estando ahí, reanalizaremos para saber qué va a pasar después, y si la historia va a continuar con un retroceso más profundo, o retomaríamos el siguiente brazo alcista. Bueno, pues espero que ese análisis haya sido útil. Si quieren estar siempre un paso adelante, asegúrense de darle un me gusta a este video, suscribirse y dejar un comentario con su opinión. Nos vemos en el próximo video. Que el volumen los acompañe, traders.